Alejandra Gándara Fernández, directora de Fundación Gamper. Fundación la fundó mi mamá Marcela Fernández de Gándara hace 28 años ya. Este año en noviembre vamos a festejar los 29 y yo tengo a cargo de la dirección 6 años. Pues estos programas Fundación se enfoca en 5 ejes que son talleres de autoempleo para mujeres con el programa Mejoremos Nuestra Vida, prevención de bullying a través de Pasos para la Paz, prevención de adicciones enfocado en el alcohol con un paso a tiempo. Tenemos María Goretti, que trabajamos en terapia psicológica y nivelación académica, talleres de arte y deporte para niños y niñas de edades entre 8 y 12 años. Y estamos en 7 instituciones ya con este programa María Goretti. Y por último, arte y cultura, que de ahí emana el Festival del Chef Sonora, que es pues realmente ha sido como mi aportación desde que llegué, ¿no? Yo le digo que es mi bebé y ha ido creciendo muchísimo este festival. Estamos también, algo que va a llegar a ser como el festival, que es Moda con Causa, que fue el primer año, en noviembre lo hicimos y fue un exitazo también. Y bueno, a mí me encanta hacer proyectos novedosos, pero que además sea un ganar-ganar para todos, ¿no? Para el asistente, para el expositor, para la comunidad, para la fundación y pues yo creo que un impacto positivo en general para todos. Festival del Chef nace porque queríamos un evento de recaudación para los programas de fundación. Al final de cuentas, el fondo del Festival del Chef es estas causas que tiene Fundación Gamper. Lo recaudado va directamente a los programas de Fundación Gamper. Y entonces hacían banquetes y fue a quienes buscamos en el primer festival. Entonces buscamos la que servía en los bautizos, la que hacía la lasaña muy buena, el pastel 3 leches, que no tenían un lugar para promover su comida. Y así es como nace el primer Festival del Chef. Fue una locura, esperábamos 800 mujeres porque nos enfocamos en mujeres, porque ellas son al final las que deciden a quién van a contratar para los eventos, ¿no? Y bueno, fueron 1,200 mujeres y fue un súper éxito y de ahí fue creciendo a niveles que no nos hubiéramos imaginado, cuando ahorita ya el Festival de Chef Sonora es un referente a nivel nacional de la gastronomía sonorense. Hay una derrama económica para el Estado. Se convierten, los invitados que vienen se convierten en embajadores de Sonora. Una de las cosas con las que nos topábamos al principio cuando yo iba a México a decirles, hacemos un festival en Sonora, ¿no? Pélennos. Cuando íbamos ahí me decían, pues si en Sonora no hay más que carne asada. Y entonces yo les decía, no, perdóname, pero para empezar tenemos los atardeceres de National Geographic, que nadie los tiene. Tenemos desierto, mar, camarón, espárrago, aceite de oliva. Bueno, hay una cantidad de productos que cultivamos aquí en Sonora que realmente es un secreto para el resto de la República y es un poquito lo que estamos tratando de mostrar con este festival. La comida de los restaurantes es muy buena, la propuesta gastronómica es muy buena, pero también la comida urbana. La comida de carreta que tenemos aquí, el hot dog, o el dough, conocido como el dough sonorense, los tacos de carne asada, las tortillas, todas las coyotas, toda la comida que tenemos también, nuestra comida tradicional, la de carreta, la de restaurante, todo de verdad es muy, muy buena comida y tenemos excelente gastronomía. El festival realmente, al final de cuentas, hemos invitado chefs y medios que vienen del resto del país y que vienen de Estados Unidos también. Estados Unidos se ha sumado, el consulado americano se ha sumado al festival como país invitado y realmente se convierten en embajadores cuando conocen todas estas maravillas que tenemos en Sonora. Creo que esta mezcla es lo que hace el festival único, además de que yo creo que es de los pocos que tiene una causa social detrás del festival y que no es negocio, que realmente lo recaudado va directamente a seguir impactando a nuestras familias sonorenses de una manera pues más efectiva. Todos los años tiene un tema. Hace 2 años fue sustentabilidad y lo hicimos Zero Waste. Hicimos una alianza con Gen Industrial, ¿no? Y Paz Ambiental, promotor ambiental de Monterrey. Aquí en Hermosillo existe una máquina que convierte
toda la basura en combustible sólido formulado. Esto quiere decir que utilizan la basura para quemar en vez de coque, y entonces con eso hacen el cemento y la basura termina en cenizas revuelta con el cemento en el pavimento. Entonces fue un super logro, se generaron 800 pasados kilos de basura en un evento tuvimos 4,000 personas, y nada de eso fue al relleno sanitario. Entonces fue un super logro para nosotros. El año pasado repetimos lo mismo, pero además fue inclusión. El tema del año pasado fue inclusión, y en la ruina se hicieron rampas para que pudiera entrar gente con sillas de ruedas y que pudieran ir a accesar a todos los lugares del festival. Este año seguimos con lo mismo, sustentabilidad, inclusión, pero además de todo, este año nos estamos yendo todavía más allá y vamos a hacerlo huella carbono neutro. Esto quiere decir, hicimos una alianza con el CEDES de aquí de Sonora y una empresa ambiental de México, en la que ellos van a medir el impacto ambiental que tiene el festival y lo van a compensar en el Estero del Soldado, lo cual nos da un festival de gastronomía que queda a tablas con la naturaleza. La respuesta es facilísima. Tengo un ejemplo en casa impresionante, que es mi mamá Marcela Fernández de Gándara. Ella es trabajadora, apasionada, entregada a morir en la filantropía, y realmente ese es mi motor y ese es mi ejemplo. Lo he vivido toda la vida en casa, lo he visto desde que nací. A mí se me hace lo más fácil del mundo, digamos, hacer esto, porque estoy siguiendo los pasos y es como me crié. Y realmente por eso lo hacemos, porque nos mueve muchísimo la pasión.